El cine de oro mexicano nos dio estrellas, glamour y escenas que quedaron grabadas para siempre, pero también escondió uno de los secretos más terribles de la industria, el abuso sistemático contra sus actrices. Mientras el público aplaudía, ellas sufrían en silencio. Mientras las cámaras capturaban sonrisas, puertas cerradas ocultaban amenazas, chantajes y agresiones cometidas por hombres poderosos que se creían dueños de los cuerpos y las carreras de las mujeres. Este video no es un homenaje común. Es una revelación. Un recorrido por historias reales, crueles, y durante décadas silenciadas. Historias de mujeres que sobrevivieron a un sistema podrido que las obligaba a elegir entre su dignidad o su futuro. Y antes de continuar, permíteme decirlo con toda claridad. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí contamos lo que el cine prefirió callar, lo que los productores escondieron y lo que jamás quisieron que tú supieras. Si valoras la verdad, eres parte de esta memoria. Ahora sí, respira hondo, porque lo que estás por escuchar no es ficción. Es la cruda realidad que vivieron algunas de las actrices más queridas del país. Y comenzamos. Meche Barba, la dama del fuego que ardió en silencio. Meche Barba brillaba como pocas. Su presencia en pantalla era explosiva, una mezcla de sensualidad, fuerza y una energía casi eléctrica que hipnotizaba a cualquiera. Pero detrás de ese fuego que todos admiraban, Meche ocultaba una herida que jamás pudo decir en voz alta. Todo comenzó cuando ella todavía era joven y creía que su talento sería suficiente para abrirle las puertas del cine. Un productor influyente, conocido por mover hilos en lo oscuro, la llamó a una reunión artística. Le prometieron una oportunidad que podía cambiarlo todo. Meche llegó emocionada, preparada para hablar de guiones, coreografías y personajes. Pero la realidad la golpeó como un cubetazo de agua fría. La puerta se cerró. El ambiente se volvió denso. Las palabras del hombre, primero suaves, empezaron a torcerse hacia insinuaciones disfrazadas de dirección profesional. Le pidió que mostrara más pasión. Que se soltara. Que entendiera que las verdaderas estrellas se hacían en privado. Ella intentó mantenerse firme, pero la presión aumentó. Cuando trató de irse, él la acorraló contra la pared. Y ahí fue cuando entendió la verdad más cruel. Nadie en esa industria iba a protegerla. Con amenazas directas le dejó claro que si no accedía, su carrera terminaría antes de empezar. El abuso llegó sin piedad. No solo fue un ataque al cuerpo, fue una fractura profunda a su espíritu. Después de ese día, Meche cambió. Su risa se volvió más breve. Su mirada, más desconfiada. Muchos en el set lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar, porque en ese mundo, callar era parte del contrato no escrito. Aún así, Meche Barba siguió adelante. Bailó, actuó, conquistó al público, pero el precio que pagó jamás se vio en pantalla. Su historia representa a todas aquellas mujeres que iluminaron el cine mientras la industria les apagaba el alma. Lilia Prado, la sonrisa que escondía un infierno. Lilia Prado iluminaba la pantalla con solo aparecer. Tenía una sonrisa que desarmaba, un encanto natural y una presencia tan magnética que era imposible no mirarla. El público la veía como una mujer dulce, fresca, luminosa, pero detrás de esa imagen impecable se escondía una historia que la industria enterró por décadas. Desde que llegó al cine, Lilia se convirtió en el blanco predilecto de un productor conocido en los pasillos por descubrir talentos. Aunque la verdad era mucho más oscura, aprovechaba su poder para cazar actrices jóvenes. Una tarde, la citaron en un camerino supuestamente para analizar una escena delicada. Lilia llegó puntual, con su guión en la mano y el entusiasmo de quien quiere demostrar su talento. Pero al entrar, solo encontró al productor, y una puerta que se cerró detrás de ella con un clic que nunca olvidaría. El hombre comenzó con comentarios disfrazados de elogios. Su cuerpo, su mirada, su forma de caminar, todo era observado con una intención que no tenía nada que ver con actuar. Cuando ella intentó retirarse, él se lo impidió. Le dijo que para ser estrella había que comprometerse de verdad, que todas lo habían hecho, y que si no aceptaba, otra tomaría su lugar. Ese día la obligó a quedarse. Y lo que pasó en ese camerino no fue una prueba actoral, fue un abuso disfrazado de oportunidad. Lilia salió de ahí rota. Siguió trabajando porque no tenía otra opción. Pero su alegría cambió. La actriz que antes reía con todo el equipo, ahora comía sola, evitaba los pasillos estrechos y nunca, se quedaba a solas con un hombre del estudio. Técnicos y compañeros lo notaron, pero en esa época era más común guardar silencio que buscar justicia. La industria prefería mirar hacia otro lado. A pesar del dolor, Lilia continuó brillando en pantalla. Fue símbolo de belleza, sensualidad y talento, pero nadie imaginaba la carga que llevaba en el corazón.
Su historia demuestra lo cruel que podía ser aquel mundo, un lugar donde una sonrisa podía ocultar el infierno más profundo. Silvia Pinal, la herida que nadie quiso ver. Antes de volverse una leyenda, antes de los escenarios llenos, antes de ser la mujer elegante y poderosa que todos admiran hoy, Silvia Pinal fue una joven vulnerable que solo quería una oportunidad para demostrar su talento. Y esa ilusión la llevó directo a uno de los episodios más oscuros de su vida. En sus primeros años en el cine, un productor conocido por su poder absoluto la llamó para hablar de un protagónico. Le dijeron que era su gran oportunidad, que ese papel podía cambiarlo todo, que era la reunión más importante de su carrera. Silvia llegó con ilusión, confiada, sin imaginar lo que realmente la esperaba. Apenas cerraron la puerta, el ambiente cambió. El productor dejó de hablar del guión y comenzó a hablar de su cuerpo, del tipo de estrella que podía llegar a ser si sabía colaborar. Silvia intentó alejarse, pero él se acercó con la seguridad de quien siempre ha tenido impunidad. Le dijo que todas las actrices habían pasado por lo mismo, que así funcionaba el negocio, que si no aceptaba, su nombre jamás aparecería en un crédito importante. La acorraló, la empujó contra un sofá, la obligó a vivir un abuso brutal que la marcó para siempre. No hubo testigos, no hubo ayuda, y por supuesto, no hubo justicia. Tenía todo en contra. Era joven, nueva, mujer. Y él era un hombre poderoso en la época en la que denunciar significaba suicidio profesional. Silvia cayó. Cayó porque tenía miedo. Cayó porque nadie le habría creído. Cayó porque el silencio era la única forma de sobrevivir en esa industria podrida. Pero ese día cambió algo dentro de ella. La herida se convirtió en coraza. El miedo se transformó en carácter. La vulnerabilidad se endureció hasta volverse leyenda. La Silvia elegante, firme, imponente que todos conocieron después, nació del dolor que tuvo que tragarse en silencio. Y aunque jamás habló públicamente de este episodio, quienes la conocieron bien sabían que detrás de su fuerza había un recuerdo que nunca la dejó del todo. Silvia Pinal triunfó. Sí, pero lo hizo a pesar de una industria que intentó quebrarla desde el principio. Ninón Sevilla, la diosa que bailaba con un dolor escondido. Fuego en pantalla era fuego puro. Ninón Sevilla movía el cuerpo y el público se incendiaba. Era eléctrica, magnética, imposible de ignorar. Pero fuera del escenario, vivió uno de los episodios más brutales y silenciosos del cine de oro. Cuando recién intentaba consolidarse como rumbera, un productor famoso por su poder y por su perversidad disfrazada de profesionalismo, la citó a una supuesta audición privada. Claqueta un ensayo exclusivo. Claqueta una prueba especial. Claqueta una oportunidad única. Eso le dijeron. Ella llegó confiada, con la disciplina que la caracterizaba, pensando que se trataba de un proceso legítimo. Pero la habitación estaba vacía. No había cámaras. No había asistentes. Solo él, y la puerta cerrada con llave. Candado. El productor comenzó pidiéndole movimientos sensuales para ver su expresividad. Luego quiso verla desnudarse para estudiar la iluminación sobre su piel. Ninón supo de inmediato que aquello no tenía nada que ver con actuar. Intentó marcharse. Intentó mantener su dignidad. Pero él la tomó del brazo con fuerza y le dijo al oído: «Corazón negro, si no haces lo que te pido, aquí no vas a trabajar jamás». Ese fue el momento en que la trampa se cerró. La agresión fue directa. En silencio. Sin nadie que escuchara. Sin nadie que la defendiera. A la mañana siguiente recibió una llamada. «Claqueta, felicidades. El papel es tuyo». Pero ya no importaba. Ella había sido rota. Ninón siguió adelante, siguió bailando, siguió brillando, pero algo en su mirada cambió para siempre. Lo que antes era fuego ahora tenía un matiz de dolor que solo quienes habían sufrido lo mismo podían reconocer. Nunca lo denunció. No podía. En esa época denunciar era desaparecer. Y ella aún quería vivir de su arte. Se convirtió en una estrella, sí. Una leyenda, sí. Pero también en una sobreviviente de una industria que devoraba a sus mujeres en silencio. Corazón Negro Ninón Sevilla bailó con una herida que jamás mostró frente al público, pero que la acompañó toda la vida. Rosita Quintana, la voz que brillaba en público y temblaba en silencio. Rosita Quintana tenía algo que pocas poseían, una presencia que llenaba todo el set, una voz que parecía acariciar el aire y una elegancia que la convertía en una estrella natural. Pero mientras todos la veían como una diva luminosa, ella vivía en las sombras uno de los abusos más crueles del cine de oro. Corazón Negro. Cuando apenas comenzaba a despuntar, fue elegida para trabajar con un director famoso por su mano dura, y por algo más oscuro que todos callaban.
Al inicio, él se mostraba amable, claqueta elogios constantes, claqueta promesas de papeles, claqueta palabras disfrazadas de mentoría. Pero pronto todo cambió. En pleno rodaje, comenzó a encerrarla en su oficina para ensayar escenas íntimas. Las escenas no estaban en el guión. Ella lo sabía. Él lo sabía. Todos en el estudio lo sabían, pero nadie se atrevía a intervenir. Un día, después de que Rosita lo rechazara, él la citó cuando el set ya estaba vacío. Al llegar, se encontró con la puerta cerrada, y el director bloqueando la salida. ¡Candado! Su voz no era la del maestro del cine. Era la del verdugo. Corazón negro, si no haces lo que te pido, te borro de esta película, y de todas las que sigan. Lo que pasó después fue violencia disfrazada de autoridad. Un acto de dominación, humillación y poder absoluto. Rosita no lloró frente a él. No gritó. No suplicó. Sabía que nadie la escucharía. Cuando volvió al set, lo que siguió fue peor. Fuego escenas eliminadas sin explicación. Fuego diálogos recortados. Fuego rumores sembrados para dañarla. Fuego miradas juzgando sin saber la verdad. Un técnico que estuvo allí dijo años después. Corazón negro, Rosita llegó radiante. Y en semanas se volvió un fantasma con los ojos tristes. Ella nunca denunció. Era imposible. El sistema estaba hecho para proteger a los poderosos y destruir a las mujeres que intentaran rebelarse. Aún así, siguió adelante. Actuó, cantó, sonrió ante las cámaras. Pero detrás de esa imagen perfecta, quedó una herida que jamás sanó del todo. Rosita Quintana fue una estrella, pero también una víctima de un sistema que obligó a miles a callar para sobrevivir. Corazón negro, su talento brilló. Su dolor, en cambio, quedó enterrado en los pasillos del cine mexicano. María Elena Márquez, la estrella dulce que cargó un silencio insoportable. María Elena Márquez tenía una belleza serena, casi celestial. Una dulzura que hacía que las cámaras la amaran y que el público la adoptara como una de las favoritas del cine mexicano. Pero esa misma dulzura fue vista como debilidad por uno de los hombres más peligrosos del sistema. Corazón negro. Al inicio de su carrera, cuando aún era una joven insegura con el sueño de convertirse en protagonista, un productor influyente la convocó para una cinta que prometía lanzarla al estrellato. Todo parecía perfecto. Claqueta un guión sólido, claqueta un papel hecho a su medida, claqueta ensayos privados para pulir emociones. Pero esos ensayos no tenían nada de artísticos. Todo fue cambiando poco a poco. El productor comenzó a encerrarla en salas vacías, a pedirle que se acercara más, que interpretara escenas íntimas que no existían en ninguna página de libreto. Candado. Ella intentaba oponerse con educación, pero le respondía con una frase que helaba la sangre. Corazón negro, yo decido quién brilla y quién desaparece. Una noche, en la sala de edición, él cerró la puerta con llave y la acorraló entre los rollos de película y una mesa de trabajo. No hubo escape. No hubo testigos. No hubo ayuda. La agresión fue violenta, silenciosa y devastadora. La joven actriz que vivía para actuar quedó encerrada en un cuerpo que ya no sentía suyo. Al día siguiente pidió abandonar la película. El castigo fue inmediato. Fuego la llamaron problemática. Fuego la acusaron de ser difícil. Fuego la amenazaron con meterla en una lista negra. Fuego y comenzaron a correr rumores falsos sobre ella. María Elena entendió el mensaje. Callar o desaparecer. Terminar el proyecto fue un acto de pura supervivencia. Posó en fotos junto al hombre que la había lastimado. Sonrió para la prensa. Dio entrevistas como si nada hubiera pasado. Pero su alma ya no era la misma. Un camarógrafo que trabajó con ella lo describió así. Corazón negro tenía una mirada preciosa, pero después de eso, era una mirada triste, como si actuara para no romperse. Con el tiempo, eligió alejarse poco a poco del medio. Nunca lo admitió públicamente, pero quienes la conocieron sabían que no se retiró por falta de talento, sino por falta de protección, de justicia, de humanidad. María Elena Márquez fue una estrella brillante a la que el cine le arrancó más de lo que le dio. Miroslava Stern, la estrella extranjera que cargó el abuso en silencio. Miroslava Stern llegó a México con una mezcla de misterio y fragilidad. Su belleza europea, su acento suave y su mirada melancólica la hicieron destacar de inmediato. Pero esa misma vulnerabilidad fue lo que un hombre poderoso vio como una oportunidad. Corazón negro. Recién llegada al país, sin contactos, sin familia y sin dominar bien el idioma, un reconocido cineasta la citó para una prueba de cámara privada. Ella fue con ilusión, pensando que ese sería su primer gran paso en el cine mexicano. Pero al entrar al estudio, algo no cuadró. No había luces encendidas. No había asistentes. No había cámaras. Solo él. Solo su presencia,
y una puerta que cerró con llave mientras sonreía. Candado. El director comenzó a justificar su comportamiento como parte de un método artístico, que necesitaba verla en libertad, que debía evaluar su expresión corporal, que para ser estrella debía confiar en él. Luego le exigió que se desnudara. Miroslava, confundida y desesperada por no fallar en esta oportunidad que parecía decisiva, preguntó con inocencia si esto era normal. Él respondió con una amenaza disfrazada de consejo. Fuego, todas las actrices importantes han pasado por esto. Si no quieres hacerlo, vuelve a tu país. Ella accedió, temblando, pero lo que comenzó como humillación rápidamente se convirtió en agresión. El cineasta la tocó bajo el pretexto de corregir posturas, de guiarla, de dirigirla. Y cuando vio que ella no se defendía, por miedo, por vulnerabilidad, por confusión, la forzó. Corazón negro, nadie escuchó. Corazón negro, nadie acudió. Corazón negro, nadie supo. Salió del estudio devastada, en silencio, sintiendo culpa por algo que no fue su culpa. El papel jamás llegó. La promesa fue mentira, pero la herida fue real. Durante años, la prensa la tachó de inestable, de tener problemas emocionales, de ser demasiado sensible. Nadie imaginaba que detrás de su tristeza había un abuso que nunca pudo verbalizar. Miroslava aprendió a actuar como si nada hubiera pasado, pero dentro llevaba rotura tras rotura. Nunca denunció. No podía. Una extranjera joven sin respaldo. ¿Quién la habría escuchado? Corazón negro, ese silencio fue el principio de su tormento. Corazón negro, ese silencio fue la sombra que nunca la dejó. Corazón negro, ese silencio fue más fuerte que cualquier cámara o reflector. Miroslava Stern fue una estrella luminosa, pero también una de las víctimas más invisibles de un sistema que protegió a depredadores y destruyó a mujeres brillantes. Carmelita González, la actriz dulce que fue marcada por un monstruo en la sombra. Carmelita González siempre transmitió luz. Su sonrisa era suave, su mirada transparente, y su presencia en pantalla parecía hecha de pureza. Pero detrás de esa imagen angelical se escondía una de las historias más crueles de abuso del cine de oro mexicano. Corazón negro. Cuando apenas comenzaba su carrera, un productor temido en toda la industria pidió verla en su oficina. Le dijo que quería hablar de papeles importantes, de oportunidades que podían convertirla en protagonista. Ella llegó ilusionada, soñando con su gran momento. Pero al entrar, entendió demasiado tarde que no era una reunión profesional. El productor cerró la puerta, trancó el seguro, candado y comenzó a observarla como si fuera un objeto, no una actriz. Primero fueron elogios incómodos. Después, comentarios sobre su cuerpo. Luego intentó acercarse más de lo permitido. Carmelita se hizo hacia atrás. Intentó mantener la distancia. Intentó seguir siendo educada. Pero él no se detuvo. Fuego, así funciona este negocio. Todas han pasado por esto. Esa frase era una sentencia, una amenaza, un aviso de lo que venía. Cuando ella intentó levantarse para irse, él la sujetó con fuerza, intentó besarla y le dijo al oído que si no lo complacía, su nombre desaparecería de todos los castings. Y cumplió su amenaza. El veto comenzó inmediatamente. Durante meses, Carmelita dejó de recibir llamadas. Los papeles se esfumaron. La industria la castigó por atreverse a no ceder. No fue hasta mucho tiempo después que pudo regresar, pero ya no era la misma. Sus compañeros notaron el cambio. De ser una joven alegre, risueña, confiada, pasó a ser reservada, silenciosa, desconfiada. Siempre evitaba estar a solas con cualquier hombre del medio. Siempre miraba 2 veces antes de entrar a un camerino. Siempre se quedaba cerca del equipo técnico para no sentirse vulnerable. Muchos interpretaron su actitud como distante o difícil. Nadie se preguntó qué había detrás. Nadie quiso saberlo. Corazón negro, Carmelita nunca contó lo que pasó. Corazón negro nunca denunció. Corazón negro nunca habló del abuso. Porque en ese tiempo, hablar significaba destruir tu carrera y ver cómo todos los culpables seguían libres. Ella eligió sobrevivir. Elegir seguir trabajando. Elegir silencio para no perderlo todo. Pero ese silencio le costó su paz. Alma Rosa Aguirre, la joven promesa que fue obligada a pagar un precio que jamás aceptó en voz alta. Alma Rosa Aguirre tenía todo para convertirse en una de las grandes figuras del cine mexicano. Joven, talentosa, disciplinada, con una belleza fresca que llenaba la pantalla sin esfuerzo. Era de esas actrices que parecían destinadas al estrellato desde su primer close-up. Pero el camino que prometía gloria terminó lleno de sombras. Corazón negro. Desde que ingresó a una producción dirigida por Miguel M. Delgado,
Los murmullos comenzaron a correr por los pasillos. Quien lo conocía sabía que su amabilidad inicial duraba poco, que detrás de su sonrisa había exigencias que nada tenían que ver con el arte. Y Alma lo descubriría muy pronto. Durante las primeras semanas, Delgado la citaba para ensayos privados. Siempre en camerinos cerrados. Siempre cuando el set estaba vacío. Siempre bajo la excusa de trabajar escenas emocionalmente intensas que, curiosamente, nunca aparecían en el guión final. Un día, la puerta se cerró con seguro. Candado. Él le pidió que se desnudara para estudiar su naturalidad. Ella se negó. Entonces vino el sarcasmo. Fuego, si no te atreves a mostrar todo, ¿cómo vas a ser una verdadera actriz? La frase cayó como un golpe. Pero lo peor vino después. Cuando Alma volvió a negarse, el director cambió de tono. La encerraba en camerinos. La tocaba bajo pretextos actorales. Le decía que él podía convertirla en leyenda, o en un fantasma del cine. El equipo lo sabía. El set lo sabía. Pero nadie decía nada. Era más fácil proteger al director que a una joven actriz. Cada día Alma llegaba al rodaje con más miedo. No dormía. No comía. Vivía con ansiedad constante, sabiendo que cada jornada incluía otra prueba, otra presión, otro encuentro disfrazado de dirección artística. Un maquillista, años después, contó la frase que nunca olvidó escucharle. Corazón negro, este personaje me lo cobró caro, y no en dinero. El abuso no solo destruyó su confianza, también quebró la percepción que tenía de su propio talento. Dejó de creer en sí misma. Dejó de sentirse segura frente a una cámara. Y aunque siguió trabajando, nunca volvió a brillar igual. Su mirada perdió esa chispa pura con la que había debutado. Los directores decían que estaba apagada, pero no sabían que habían sido ellos mismos quienes la apagaron. Miguel M. Delgado siguió triunfando. Intocable. Elogiado. Protegido por una industria podrida. Alma, en cambio, solo pudo cargar con el silencio. Un silencio que nunca eligió, pero que fue la única forma de sobrevivir. Rosita Arenas, la estrella que brillaba, hasta que un director decidió apagarla a la fuerza. Rosita Arenas era un imán en pantalla. Tenía esa mezcla perfecta de belleza, carácter y presencia que hacía que las cámaras la adoraran. Cada gesto suyo parecía coreografiado por la elegancia. Cada mirada tenía peso. Cada escena, una energía que pocas podían alcanzar. Era talento natural. Era luz. Pero incluso la luz puede ser ensuciada por manos sucias. Corazón negro. Durante el rodaje de una película dirigida por José Díaz Morales, todo comenzó con elogios. Elogios demasiado intensos. Demasiado personales. Demasiado frecuentes. Eres distinta, Rosita. Tienes algo que ninguna otra tiene, le decía él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pronto esas palabras se transformaron en invitaciones urgentes a su oficina cuando ya no quedaba nadie en el set. El pretexto siempre era el mismo. Claqueta pulir detalles artísticos. Pero ahí no se hablaba de cine, ni de guión, ni de interpretación. Ahí se hablaba de obediencia. Morales cerraba la puerta, bajaba la voz y comenzaba con insinuaciones disfrazadas de mentoría. Le decía que una actriz debía entregarse de verdad al director, no solo en lo profesional. Cuando Rosita se negó, el director reveló lo que realmente quería. Fuego, aquí mando yo. Si no cooperas, te saco de la película, y de toda la industria. Ella resistió. Ella dijo que no. Ella intentó salir de su oficina. Pero decir no en esos tiempos era un delito sin nombre. Las represalias fueron inmediatas. Tachuela de pizarrón de corcho escenas donde ella brillaba, desaparecían. Tachuela de pizarrón de corcho diálogos enteros eran recortados sin explicación. Tachuela de pizarrón de corcho rumores falsos circulaban por todo el estudio. Tachuela de pizarrón de corcho directores dejaban de llamarla, sin razón aparente. Un técnico de sonido que presenció todo durante aquel rodaje recordó las palabras que nunca olvidó. Corazón negro, Rosita era luz, y en cuestión de semanas la apagaron. En los descansos ya no reía. Caminaba mirando al piso. No hablaba. No confiaba en nadie. Nadie quiso preguntarle qué pasaba. Nadie quiso enfrentarse al hombre que la estaba destruyendo. Morales siguió trabajando. Siguió siendo respetado. Siguió siendo llamado maestro. Porque el sistema lo protegía. Porque el silencio lo cuidaba. Porque para la industria, él valía más que ella. Rosita Arenas no denunció. No podía. No en esos tiempos. No en ese ambiente. No rodeada de cómplices silenciosos que preferían mirar hacia otro lado. Su carrera nunca volvió a ser la misma.
Su brillo, ese que la hacía única, quedó marcado, no por falta de talento, sino por la violencia que intentó borrar su luz. María Félix, la doña, y el secreto oscuro que la convirtió en hierro. Hablar de María Félix es hablar de una mujer indomable. Una mirada que doblaba egos. Una voz que imponía respeto. Un carácter tan afilado que nadie se atrevía a tocarlo. Pero nadie nace invencible. A veces, la fuerza es una armadura forjada con dolor, y ese fue el caso de la doña. Cuando María apenas comenzaba su camino en el cine, cuando aún no era un ícono, ni una leyenda, ni la mujer que redefinió el concepto de poder femenino, fue víctima de un abuso que jamás contó públicamente. Todo ocurrió antes de que brillara en pantalla, cuando recién había sido descubierta por los cazatalentos y empezaba a recibir llamadas importantes. Uno de esos productores, un hombre famoso, influyente y acostumbrado a conseguir lo que quería, la citó en una oficina privada dentro del estudio para hablar del guión y definir su personaje. María llegó sola, con ilusión, con ambición limpia, con ganas de demostrar su talento. Apenas cerró la puerta, el productor dejó caer la máscara. Cambió el tono. Se acercó demasiado. La elogió con una sonrisa incómoda y dejó claro que, si quería llegar lejos, tenía que entender las reglas del juego. Ella intentó mantener distancia, pero él avanzó con violencia contenida. La tomó del brazo, la sujetó fuerte, y le susurró al oído: burbuja de diálogo, aquí todas empiezan así. Si no aceptas, alguien más lo hará encantada. María forcejeó, lo empujó, logró soltarse, corrió hacia la puerta y escapó antes de que el ataque pasara a algo aún peor. Ese momento la cambió para siempre. No la quebró, la endureció. Ese día nació la doña. Su dureza, su frialdad, su desprecio por la sumisión, su manera de mirar a los hombres desde arriba. Todo eso fue una respuesta al intento de someterla. Años después, en entrevistas, cuando le preguntaban por qué nunca se dejó controlar, ella respondía con frases que parecían simples, pero escondían cicatrices. Fuego, a mí un hombre no me manda. Fuego, prefiero ser temida que manipulada. Fuego, no soy una mujer fácil, y nunca lo seré. Nunca mencionó aquel episodio. Nunca dijo su nombre. Nunca dio detalles. Pero quienes la conocieron lo sabían. María Félix no nació fuerte. Se hizo fuerte, porque tuvo que sobrevivir al monstruo que el cine escondía detrás del glamour. Y aunque resistió, aunque salió adelante, aunque se convirtió en una leyenda, esa herida silenciosa fue la que marcó el origen de su leyenda. Leticia Palma, la actriz que pagó el precio más alto por decir no. Leticia Palma era una de las figuras más prometedoras del cine de oro mexicano. Hermosa, talentosa, disciplinada, y con un futuro que parecía escrito para convertirla en una estrella. Pero en aquella industria, donde el poder se ejercía en la sombra, una mujer con carácter era vista como un estorbo. Y Leticia, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse al hombre que destruiría su carrera, por capricho. Todo comenzó cuando un productor poderoso, uno de esos intocables que manejaban los estudios como reyes, la citó en privado, prometiéndole papeles importantes. Un encuentro profesional, según él. Una oportunidad imperdible, según todos. Leticia asistió ilusionada, pero al entrar vio la puerta cerrarse con llave, y entendió demasiado tarde la trampa. El productor comenzó con elogios disfrazados de dirección artística, comentarios sobre su cuerpo, miradas que cruzaban los límites, y palabras que no dejaban espacio a dudas. Luego vino la exigencia. Burbuja de diálogo, tú decides si quieres ser protagonista, o si te quedas como una más del montón. Leticia se negó. Intentó irse, pero él la amenazó directamente, que la vetaría, que destruiría su nombre, que jamás volvería a trabajar. Y cumplió cada palabra. En un camerino, obligado por el poder y la impunidad, el productor abusó de ella. No fue solo violencia física, fue violencia emocional, profesional, psicológica, una humillación que buscaba doblegarla. Después, el castigo fue brutal. Marca de Cruz, su nombre desapareció de listas de reparto. Marca de Cruz se inventaron rumores maliciosos sobre ella. Marca de Cruz compañeros dejaron de saludarla. Marca de Cruz directores la consideraban problemática. Marca de Cruz productores la tachaban de conflictiva. Leticia no cayó por falta de talento. Cayó porque se defendió. Lo que muchas no se atrevían a hacer, ella lo hizo. Y el sistema la aplastó. Intentó regresar, intentó limpiar su nombre, intentó sobrevivir, pero el daño ya estaba hecho. El productor siguió trabajando durante décadas, intocable, aplaudido,
respaldado por una industria que protegía a los poderosos y silenciaba a las víctimas. Leticia Palma fue una estrella que apagaron a golpes. Una actriz que pagó el precio más alto por tener dignidad en un sistema diseñado para callar a las mujeres. Pero hoy su historia se cuenta. Hoy recupera la voz que le arrebataron. En cada una de estas historias hubo un patrón que todos conocían, y que nadie se atrevía a nombrar. Un sistema donde los hombres con poder decidían destinos, donde el talento de una mujer jamás era suficiente y donde el silencio se convirtió en la única defensa posible para sobrevivir. Estas actrices brillaron en la pantalla, sí, pero fuera de ella enfrentaron abusos, amenazas, chantajes y agresiones que jamás debieron existir. Fueron víctimas de un monstruo que la propia industria alimentó, la impunidad. Ellas dieron al cine lo más valioso que tenían, su juventud, su disciplina, su arte, su vida. Y a cambio recibieron miedo, dolor y un silencio impuesto. Hoy las recordamos no como víctimas, sino como mujeres que resistieron en una época donde nadie escuchaba a quienes gritaban en voz baja. Porque sus historias no son solo tragedias, son advertencias, son memoria, son justicia tardía. Y aunque el cine intentó enterrar estos secretos, el tiempo termina revelando todo lo que fue escondido. Si tú crees que estas verdades merecen ser contadas, si quieres que más personas conozcan lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras, Destello, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar. Dale like, comenta qué historia te impactó más y comparte este video con alguien que ame el cine pero que también merezca conocer su lado más oscuro. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos abriendo puertas que durante décadas permanecieron cerradas.